Hola a todos, soy la licenciada Fanny Yamilet Barahona. Bienvenidos a este recorrido por la historia de uno de los personajes más importantes de Centroamérica, como ser el general José Francisco Morazán Quesada, un líder visionario militar político que luchó por la unidad, la libertad y el progreso en una época de grandes desafíos. Acompáñame a descubrir a través de este video la niñez y la adolescencia de este hombre tenaz que dejó una huella imborrable en la historia del continente. Para comenzar, es necesario mencionar la familia y los antecedentes del general Francisco Morazán. Según versiones confiables y verídicas, confirman que el primer familiar en llegar a estas tierras fue su abuelo, el señor Juan Bautista Morazán, a un lugar llamado el Real de Minas de San José de Yuscarán. Era un inmigrante procedente de la isla de Córcega. Está en el Mediterráneo y fue a finales del siglo XIX. Para ese entonces, la alcaldía mayor de Tegucigalpa era la que poseía la gran cantidad de minas de plata que se enviaban a España. El señor Juan Bautista Morazán se casó 3 veces, tuvo más de 8 hijos y entre uno de esos hijos estuvo José Eusebio Morazán, que junto a su esposa Guadalupe Quesada Borjas procrearon a Francisco Morazán. Para comenzar el tema principal concerniente a lo que es la niñez y la adolescencia, es necesario comenzar por el nacimiento del general Morazán, que fue el 3 de octubre de 1792. Nació en la villa de Tegucigalpa. Y algo curioso, que él nació en épocas importantes como la Ilustración y el liberalismo económico. Durante el liberalismo económico hubo afluencia de barcos que llegaban a nuestras tierras con diferentes objetivos. Si bien no hay información sobre cómo el héroe vivió sus primeros años, se puede afirmar que fue expuesto a temprana edad sobre las ideas intelectuales que estaban sucediendo en esa época, ya que su padre había logrado realizar estudios formales y su tío Dionisio de Herrera vivía cómodamente en la ciudad. Podemos decir que creció en un contexto de tensiones políticas y sociales bajo el dominio español. Recibió educación en el convento San Francisco, donde aprendió la gramática, la escritura, aritmética, filosofía y religión, lo que formó la base de su carácter ilustrado y pensamiento crítico. Lo que más destaca fue que fue una persona autodidacta. En cuanto a la educación temprana y debido a la falta de oportunidades educativas en Tegucigalpa, Francisco Morazán tuvo que buscar otras alternativas, ya que él era un joven que tenía curiosidad y con base a eso pues buscó su sed de saciar el conocimiento. Afortunadamente para el héroe, su tío Dionisio de Herrera contaba con una de las bibliotecas mejor proveídas de la provincia. Entre los autores ilustrados que figuraban en la colección de libros clásicos que él tenía, Jean Rousseau y Montesquieu, entre otros, lo que a Francisco Morazán le parecía increíble. Llegando a su adolescencia, como les mencioné anteriormente, en 1804 tenía la edad de 12 años. Entonces se estableció una cátedra de gramática en el convento San Francisco de Tegucigalpa, a la cual asistió Francisco Morazán para aprender nociones básicas. Lastimosamente, estos esfuerzos quedaron en vano porque el centro educativo cerró sus puertas al siguiente año, o sea, en el 1805, quedando Francisco Morazán a la deriva. Sin embargo, Morazán y Herrera lograron obtener importantes nociones sobre el republicanismo, la igualdad de todos los seres humanos, el libre comercio
y la lucha contra la explotación. Herrera no solamente proveyó a Morazán el acceso a los libros más importantes y más avanzados de esa época, sino que también fue su mentor en el trabajo de la administración pública. Dionisio de Herrera había cursado estudios de leyes en la Universidad de San Carlos, en Guatemala, y era un reputado litigante en las causas criminales y civiles de Tegucigalpa. Junto a Herrera, Morazán emprendió la defensa pública de varios acusados y también efectuó actos de escribanía en el gobierno político de la alcaldía mayor. La influencia positiva de don Dionisio de Herrera sobre Francisco Morazán no terminó allí. Significa que cuando Dionisio de Herrera se convirtió en el primer jefe del Estado de Honduras en 1824, nombró al general Francisco Morazán como secretario del despacho, y el cargo al que fue nombrado pues tenía altísima responsabilidad dentro del Poder Ejecutivo. Puedo destacar que su juventud estuvo influenciada por las ideas de independencia, libertad que comenzaban a surgir en Centroamérica, lo que lo llevó a involucrarse activamente en los movimientos que buscaban la unión y la justicia social de la región, teniendo una formación muy enriquecida en su adolescencia, le permitió llegar a su adultez y desempeñarse en cargos públicos y políticos muy importantes, tanto en Honduras como en Centroamérica. Después de haber tenido una adolescencia bien formada y también enriquecida, llegó a la edad de 33 años. El 30 de diciembre de 1825, pues realizó su matrimonio con María Josefa Úrsula Francisca de la Santísima Trinidad Lastiri, viuda del rico hacendado Esteban Travieso. En ese entonces, el general Francisco Morazán ejercía como secretario del despacho del Poder Ejecutivo. De esa unión nació una niña llamada Adela Morazán Lastiri. En consecuencia, la señora Lastiri tiene un lugar privilegiado en la historia del general Morazán por sus consejos políticos y su contribución económica para hacer realidad la revolución morazánica, preparándolo para convertirse en el líder militar y político que defendió la Unión Centroamericana y que luchó por los ideales liberales que marcaron su vida y legado. En conclusión, Morazán es reconocido como un líder visionario, revolucionario, que luchó por la integración centroamericana y promovió grandes valores democráticos, y su legado es fundamental para entender la política de la región y el concepto de la República Centroamericana.